Los comunistas no forman parte de un partido distinto, opuesto a los partidos obreros. No tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento del proletariado. Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad. Y por otra parte, en que las diferentes fases de desarrollo, porque pasa la lucha del proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Prácticamente los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros en todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás. Teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. Un fantasma recorre América Latina. Es el fantasma de la rebelión. Todas las fuerzas de la vieja América se han unido en santa cruzada para detenerlo. El neoliberalismo, las oligarquías, los monopolios y la socialdemocracia. Pero nosotros estamos aquí para evitarlo. Sean bienvenidos al Frente Popular, el podcast, el lugar donde yo, el camarada 2, hablaré sobre casos de rebeliones sociales, filosofía política y acciones revolucionarias. Hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con el camarada Allende, un joven estudiante de la UAM que trabajó en la iniciativa de Partido México Libre dentro de las fuerzas juveniles y, a mi parecer, es una de las personas más respetables políticamente hablando que no comparten mi ideología. ¿Cómo se encuentra, camarada? Muy bien, compañero 2. Muchas gracias por la invitación para discutir este tema tan interesante como lo es la primera dictadura del proletariado, de acuerdo con Karl Marx, y algo que considero una de las injusticias sociales más calladas de la historia. Wow, Además, me gustaría exaltar, sí, claro, sí, por supuesto. Además, me gustaría exaltar también su apertura a las diferentes opiniones que, si bien no entran tal vez en armonía, resulta de mi particular agrado que nos une el bien común y la lucha social. claramente. Pues, ¿cómo ha estado esta semana? Creo que ha habido algunos contratiempos en el país. Me parece, no sé si escuchó de esto, camarada, en Chiapas hubo problemas muy graves con los inmigrantes. Sí, verdaderamente inaudito las acciones que ha tomado el gobierno para poder darle oportunidades a los migrantes y por todo el contrario, en realidad, frenar estas oportunidades que reciban agresiones nuestros compatriotas latinoamericanos es algo verdaderamente triste y una acción completamente repudiable por parte del gobierno. Sí, Y que no, por sobre horrible. mayor cuenta buscan justificarse en acciones. Y es lo que siempre hemos visto, es la constante que hemos visto a lo largo del gobierno que a mi parecer me parece imperdonable. Claro, el gobierno socialdemócrata de Obrador, guácala, ¿no? Sí, por supuesto. Pues bueno, no sé si tenga algo que acotar en este pequeño espacio para hablar en cuanto a lo que sucedió en la semana en el país. Algo que quiera resaltar, que quiera que nuestros oyentes en el podcast sepan. Únicamente resaltar que se necesitan mayores oportunidades y de verdad comprender que nuestra comunidad está hecha de la Unión Latinoamericana, no de lo que se pensaría de otro tipo de enlaces internacionales que se esperan. Creo que se debe tener una mayor apertura, pues siempre he tenido la idea de que no tratar a las personas como te gustaría que te traten. Entonces, si existen tantos problemas con nuestros connacionales en la frontera norte, ¿por qué replicar este tipo de actos tan terribles con nuestros compatriotas latinoamericanos en la frontera sur? Completamente de acuerdo, camarada. Pues bien, comencemos, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y dice así, las rebeliones en los 1800 eran comunes, contando con que la primera revolución industrial comenzó en 1760 y culminó hasta 1830. Los ejércitos industriales se veían fortalecidos cada vez con mayor fuerza, y la clase obrera se veía cada vez más segregada. Los cimientos del capitalismo se creaban y había más de un autor que creía en el socialismo utópico como una salida a la desigualdad de clases. Hoy vamos a hablar de lo que Marx llamó la primera dictadura del proletariado, la Comuna de París. Claro que sí. La Comuna de París fue un movimiento que del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871
Gobernó la ciudad de París, instaurando el primer gobierno de la clase obrera del mundo, cuyo espíritu se trataba del socialismo autogestionario. Pero más allá de un movimiento, me parece que se trató más de un tipo de gobierno, y creo que únicamente se limitaría la significancia de la Comuna de París si la planteamos meramente como movimiento, pues esta tuvo soberanía, representación y facultad de mando. Completamente. Y esto es algo inaudito en la historia, ¿no? Esto es como, ¿cómo sucedió esto? ¿En qué momento sucedió esto, no? Pero, sin embargo, sucedió y además de que sucedió, funcionó muy bien mientras existió. Pero bueno, para explicarnos un poco más de qué está sucediendo en esta historia, debemos de iniciar con un poco de contexto en Francia, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en este momento en Francia? Bueno, llegó al trono Carlos Luis Napoleón Bonaparte, el sobrinito de Napoleón, conocido también como Napoleón III, y este disolvió la democracia para comenzar una nueva dictadura. Es justo al final de este proceso, 1870, que comienza nuestro objeto de estudio. Napoleón III, después de gobernar durante 20 años, entró en la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, donde, como era de esperarse, Francia se vio en una total derrota, creando la destrucción del gobierno imperial y pasando a estar bajo la administración de un gobierno provisional por Adolf Thiers. ¿Te suena este nombre, camarada Allende? No, el nombre no me suena a decir verdad, pero no sé si podría precisar unos comentarios referente al afanoso gobierno de Napoleón III. Claro, por favor, adelante. Creo que es muy importante comentar las decisiones tan fatales como las que tomó Carlos Luis Napoleón para su población. Llenado de esta vanagloria, exuberancia y amplio delirio, solo a él se le ocurre atacar a lo que fue uno de los imperios más poderosos de Europa en ese momento. Sí, Vaya, no, y es que atacar al gobierno encabezado por Otto von Bismarck, es decir, gracias a él Alemania es una federación en primer lugar, ¿sabes? Entonces, claro que iba a perder. Y añadiendo un poco más de explicación, que me parece muy pertinente este recuento de hechos sobre cómo los comuneros lograron tomar París después de que el mismo pueblo tomó las armas que los soldados franceses habían dejado. Pero de igual forma, no sé si me pueda comentar un poco más del nombre que recién enunció, camarada 2. claro que sí. Le comento, Adolf Thiers era parte del gabinete de Bonaparte, ¿no? De Napoleón III. Y curiosamente, este es un personaje muy extraño en esta historia, ¿no? Por las acciones que tomó cuando sucedió lo siguiente. Fue el 8 de febrero de 1971 que se realizó una votación para darle paso a la Tercera República. A pesar de que la Asamblea Nacional fue mayoritariamente monárquica, ojo, que esto es a lo que me refiero con que fue extremadamente raro. Adolf Thiers creó la votación, pero esperando que ganara la monarquía, ¿sabes? Sí, bastante curioso. Y a pesar de esto, en París el voto fue completamente republicano. O sea, todos estaban como, no mames, queremos ser una república, ¿no? Sí, claro, perseguir el espíritu francés que tanto se peleó durante la Revolución en primera instancia, ¿no? Así es. Algo que debemos comprender sobre todo es que en los 2 años que París comenzó la guerra franco-prusiana, no fueron realmente los 2 años de desastre que hubo dentro de esto. De hecho, fueron años de desastre desde hace 30 años, cuando Sí, por Napoleón, supuesto. cuando Napoleón III se proclamó como emperador. Cada reforma impuesta durante el mandato de Napoleón III, donde Thiers participó, aunado a los estragos de la guerra, dejó a la clase obrera en estado de indigencia. Estamos hablando de que todo el ejército industrial estaba valiendo madres por culpa de las políticas de Napoleón III, que eran apoyadas completamente por Thiers. Completamente de acuerdo. Vaya, me parece que incluso de los Napoleón, es decir, si bien el gobierno de Napoleón I, de Napoleón Bonaparte como tal, tuvo sus lados positivos, sus lados negativos, distintos historiadores se pelearán de acuerdo a las acciones que consideren, pero me parece que claramente la familia Napoleón es un claro ejemplo de los defectos que genera el nepotismo en el gobierno. Es decir, gracias a los Napoleón, bueno, gracias en un aspecto positivo es que pues tenemos muchos de los países latinoamericanos independizados. Entonces, tal vez desde una cuestión, al menos desde el aspecto francés, fue un pésimo periodo el que pasó Francia
por la cuestión imperialista, por la cuestión absolutista, que era justamente por lo que se deseaba luchar y que terminó siendo la cuestión contraria, pero tal vez un beneficio para Latinoamérica, considerando que gracias a estas cuestiones y estas revueltas es que se llegaron a estas independencias. Entonces, me parece que, vaya, este mal gobierno se venía arrastrando desde generaciones pasadas y todo por incluso problemas que tenemos al día de hoy, que es el nepotismo. Claramente, es muy controversial el tema de Napoleón y su familia, ¿no? Toda la familia Napoleón es tema concreto para otro podcast. Podríamos hablar un podcast entero sobre la familia Napoleón. Sí, por supuesto. Bueno, en lugar de tomar la Tercera República como un renacer, como a mi modo de ver debió de haber sido, Thiers y su gabinete decidieron nombrar a Joseph Binoy, otra parte del gabinete de Napoleón III, comandante en jefe del ejército de París, así reafirmando su posición monárquica. Y por su parte, el Comité de la Guardia Nacional se seguía radicalizando y ganando apoyo gracias a que el gobierno de Francia seguía legislando con mandatos en contra de los parisinos. Aquí tenemos que hacer una distinción muy grande, ¿sabes? Aquí tenemos el ejército de París, que está Joseph Binoy a la cabeza, y por otro lado, podríamos decirle a la izquierda, está el Comité de la Guardia Nacional, que eran obreros armados, básicamente. Sí, sí, claro que sí. Es decir, la Guardia Nacional tenía ese papel relevante, ¿no? Justamente por ser una milicia conformada por obreros, como bien comentabas, compañero. Y me parece que aquí están como las dos caras de la moneda, que es el aspecto interesante de lo que va a lidiar este tipo de conflicto. Sí, y si me permite llevar esto a nuestros tiempos actuales, camarada, yo creo que podemos ver eso perfectamente en el intento de López Obrador de llamarse revolucionario a sí mismo cuando no tiene nada de esto, creando la Guardia Nacional, ¿no? Cuando históricamente la Guardia Nacional ha sido un elemento más de izquierda que de derecha, que es básicamente los obreros que utilizan como carne de cañón, que se dan cuenta de que todo está mal. Entonces, yo creo que actualmente estamos viviendo un proceso en el que Obrador quiere reivindicarse como revolucionario cuando es evidente que no lo es. Sí, claro que no. Es decir, creo que a lo largo de estos últimos años ha demostrado que ha sido un fracaso la manera en la que ha gobernado, la manera en la que se ha querido reivindicar, como bien comenta compañero. Resulta claramente que no es la cuestión que se busca, sino simplemente una mala administración y un mal uso y empleo de los términos que termina repercutiendo incluso a todo el movimiento. Creo que es un aspecto bastante negativo esta cuestión. Y lo que bien comentaba y reitero, es decir, un fracaso por completo, pero eso se debe a que lo que había propuesto incluso en temas de la campaña fue una farsa. La farsa conduce al fracaso en el gobierno. Claramente. Pero bueno, camarada, prosigamos. El temor de Tierza al comité lo orilló a que el 18 de marzo de ese mismo año ordenara al ejército incautar más de 400 cañones y ametralladoras que habían dejado en París. Al llegar a Montmartre, que fue el lugar donde dejaron las armas, se encontraron con una multitud organizada para evitar que se llevaran las armas con mujeres y niños al frente. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Muy sencillo. El general se enteró de esto y dijo, oh, bueno, mátenlos a todos. ¿Y qué pasó? Los ¿Qué hicieron los soldados, soldados? los soldados no quisieron disparar, Ningún efectivamente. soldado disparó, por supuesto, lo Ningún, más lógico. Ningún soldado disparó al pueblo de París y con este evento fue que se le dio nacimiento a lo que hoy se conoce como la Comuna de París. Es con yo diría que es un hermoso evento realmente el ver cómo esta fuerza de derecha que es el ejército se toca el corazón y se da cuenta de que por una vez en su vida están haciendo algo mal, ¿no? Y en ese punto dicen, ¿por qué vamos a dispararle al pueblo si nosotros también somos el pueblo? Y se unen a ellos en este proyecto de la comuna. Y lo más importante, si nuestro deber es proteger al pueblo, que a veces incluso también llega a borrarse de la mente de las Fuerzas Armadas hoy en día. Claramente. Me encanta este tema, camarada. Es una maravilla. No sé si me permitiría comentar algo justamente sobre esta idea de cómo surgió la comuna, la parte de,
del socialismo autogestionario que me llamó bastante la atención, compañero. Claro, coméntelo, por favor. A mí en lo particular me agradó mucho este término del socialismo gestionario, pues me parece un proyecto ideal previo a lo que había establecido, como bien comentaba Friedrich Engels, cuando anunciaba al protosocialismo o socialismo utópico, peyorativamente llamado, ¿no? Y es que la Comuna de París realizó algo sumamente avanzado para la época, tomar un conjunto de modelos teóricos y prácticos del socialismo para enfatizar principalmente a la gestión participativa y autónoma de los trabajadores en las empresas donde laboran. De ahí su importante conexión con el protosocialismo, y que le resulta bastante interesante. Más allá de eso, se convocaron elecciones para designar un consejo establecido por y para el pueblo. Una vez que se negaron a disparar, se negaron a atacar al pueblo, se convocaron elecciones para designar un consejo, lo fascinante, un consejo establecido por y para el pueblo. Sumamente interesante lo ocurrido a perspectiva propia. No sé qué opina, compañero. Sumamente interesante realmente, sumamente inquietante ver que esta clase de sucesos, si bien se han repetido, no han durado lo suficiente como a uno le gustaría que hubiesen durado, ¿no? Sumamente increíble realmente lo que llegaron a hacer en ese lugar los parisinos. Sí, sumamente interesante porque deja mucho que pensar, deja mucho que hubiera sido de la Europa si hubiera conocido un poco más de la Comuna de París, si se hubieran visto los logros que se generaron de esta Comuna de París y la forma en la que se consolidó, esa forma tan maravillosa, increíblemente épica, me atrevería a decir, en cómo se consolidó esta comuna, ¿no? Así es. Pero bueno, ante este suceso de que el ejército evitó disparar, Thiers y las fuerzas políticas que le eran leales perdón, soy disléxico, emprendieron la huida hacia Versalles, siendo seguidos por los habitantes de los barrios más acaudalados y los más conservadores. Obviamente, los de París que habían votado por la monarquía, evidentemente fueron corriendo con Thiers hacia Versalles, buscando a papá Versalles que les dijera, acá los cuido, ¿no? Y mientras esto se sucedía, el Comité de la Guardia Nacional se convirtió en el único gobierno de la ciudad. Sin embargo, el Comité de la Guardia Nacional renunció al cargo y se convocó elecciones para la comuna del 26 ese mismo mes. Entonces, para el 28, ya se había constituido un consejo comunal de 92 miembros que incluía todas las vertientes republicanas y a toda la clase obrera. Sí, por supuesto, la maravilla por completo. Es decir, ¿de qué estaba conformada esta legislatura? Integrada mayoritariamente por estudiantes, obreros, artistas, intelectuales, revolucionarios, hijos de familia inclusive. Vaya, una legislatura muy cercana con la gente, muy cercana con el pueblo, y que incluso hasta haría falta, ¿no? Retomar esta cuestión de cómo se identifica el pueblo con este tipo de legislatura, porque hoy en día estamos bastante lejanos de este tipo de identificación. Sí, claramente. Y tenemos que tomar en cuenta, claro está, que la comuna nace de la idea comunal de la Revolución Francesa. Sin embargo, nunca estuvo, ¿cómo decirlo? Nunca estuvo claro la clase de comuna que era respecto a la nación o respecto a la república, porque la república, la nación y la comuna son tres entidades que se yuxtaponen completamente en una danza donde cada una aporta algo que la otra retira y así se mantienen. Sin Es muy embargo, cierto lo que comenta, compañero Dos, porque claramente podemos apreciar métodos republicanos característicos de la Francia revolucionaria, pero por otro lado tenemos la toma de los medios de producción y la autogestión dentro de las empresas, elaborada primordialmente por los obreros, es donde se hace esta mezcla tan interesante y tan relevante, me atrevería a decir. claro, este lindo consomé hecho con todas las salsas que encontraron, ¿no? Esta pequeña sopa en la que había pollo comunista y pollo republicano y un poco de cerdo anarquista y se fueron juntando todas las carnes, ¿no? Sí, claro, y más allá de las que tenían, las que pudieron tener en ese momento, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, prosigamos. Durante los 60 días que la Comuna de París gobernó, se llegaron a logros como la remisión de rentas, la abolición del trabajo nocturno de las panaderías de París y de la guillotina. Otorgaron pensiones a viudas e hijos de miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio. Le devolvieron gratuitamente las herramientas robadas a los trabajadores.
es decir, expropiación. Se pospusieron, perdón, los intereses de deuda y más tarde se abolieron los mismos intereses. Y por último, le dieron derecho a los empleados de tomar el control de la empresa si ésta era abandonada por su dueño. No, esa fue mi favorita. ¿Qué tal de los logros de la comuna? Durante los casi 3 meses que estuve en facultades, se promulgaron todas estas cuestiones y adicionado a esta cuestión, pues la creación de guarderías para los hijos de las obreras. Asunto que en México el gobierno acaba de quitar hace un año. Sí, En no, 1871 ya existía esta cuestión. Lo que me encantó también, la laicidad del Estado en pleno 1871 en Francia. ¿Qué tal? Vaya, en México existió una guerra de 3 años, solo por eso. sí, no, no. Y es increíble, ¿no? El pensar que en 1871 ya estaban estos preceptos que el comunismo adopta mucho como el valor del tiempo de la mujer como parte de la sociedad de trabajo, que dice, las mujeres también necesitan trabajar, no es que las mujeres y los hombres seamos distintos. Si los hombres trabajamos, ¿por qué las mujeres no? Y crean esta idea de vamos a hacer un pequeño lugar donde los niños de las mujeres y de los hombres puedan estar mientras estas personas se encuentran en labores. Y es una idea increíble que tuvieron en 1871 y al pendejo, perdón la palabrota, pero el pendejo que tenemos por presidente actualmente simplemente no, como que no le importó, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y no se preocupe por las palabras, compañeros. Es un verdadero pendejo. Hay que ser abiertamente con esas cuestiones. Sí, no, para nada. Algo sumamente, como bien comentaba, es decir, una cuestión que se ha tenido desde el aspecto o el ideal socialista, de buscar este empoderamiento para la mujer, ¿no? Esta cuestión de que no necesariamente se tienen que tener estas diferencias laborales, pues se contempla mucho este tipo de igualdad que tanto se busca, ¿no? Que es algo fascinante de cómo ha evolucionado esta terminología y cómo ha sido implantada incluso en un principio durante diversos regímenes socialistas, ¿no? Tipo de gobierno socialista. Entonces, otra cuestión aquí sería algo que me gustaría comentar es la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales. Es decir, esta forma de decir a las iglesias o ayudas al pueblo o ayudas al pueblo. No tienes de otra, no te queda de otra. Y es algo que me parece muy importante. Otro logro aquí incluso, que el salario de los funcionarios públicos no superara el sueldo de un obrero común. Qué mundo tan bello en el que un funcionario público no gane más que un obrero y que de verdad se Claro, dedica a la vocación de servir a la nación, de ser un funcionario público. como debería de ser. Pero bueno, por si todo esto que acabamos de mencionar fuera poco, el ejército fue sustituido por la Guardia Nacional, la iglesia fue separado del Estado y la escuela, además de ser laica, tenía gratuidad en los materiales para cursarla. Ya no solamente estábamos hablando de que te vamos a dar educación gratuita, sino que necesitas un lápiz para cursar la escuela, ok, ten un lápiz, necesitas una libreta, ten una libreta. Tú dinos qué necesitas para cursar la escuela y nosotros, papá Estado, te lo damos porque ese es nuestro deber, ¿no? Es como debería ser de verdad desde el aspecto asistencialista, ¿no? Es decir, proporcionar las herramientas para que cada individuo se pueda superar y aportar a la nación, no la mediocridad de asistencialismo que simplemente consta de regalar dinero, porque sí, me parece una táctica tan irrelevante del gobierno en turno mexicano, pero creo que justamente la comuna logra eh, mostrar cómo se debe llevar a cabo este asistencialismo tan importante, que de verdad el Estado logre preocuparse por la forma en la que sus ciudadanos, en la que la población pueda trabajar y pueda sobrellevar su día con día, ¿no? Sí, no, claro. Y realmente lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, camarada Allende, me parece que es un tema muy, muy difícil de explicar, ¿no? Pero muy triste al mismo tiempo, porque nos damos cuenta de que realmente los comillas, apoyos que crea el gobierno hacia los estudiantes, hacia las clases trabajadoras, son solamente dinero tirado a la basura. Y no lo digo porque no se le dé un buen empleo, no lo digo porque no lo necesiten estas clases trabajadoras, sino lo digo porque es una condicional, ¿no?
Realmente el gobierno les está diciendo, vas a tener 500 pesos al mes, sí, solo sí, yo estoy en el poder. Y el día en el que yo me vaya del poder, ya no vas a tener esta beca que yo te estoy dando. Entonces se convierte más que un apoyo en una condicional para yo me quiero seguir enriqueciendo de ti, pueblo, pero mientras puedes tener mis migajas. Claro, verdaderamente triste esta cuestión. Es decir, si tanto fuera la necesidad de que la población, de un asistencialismo del Estado verdadero, pues simplemente se pudo haber hecho durante los tiempos donde se tenía mayoría de Cámara y por parte del Poder Ejecutivo, es decir, blindar este tipo de leyes para que sean una realidad, independientemente de quién esté en el gobierno, que es una realidad para la población y no un tipo de chantaje como lo hemos visto hoy en día, ¿no? Tal vez no sea muy bueno el ejemplo, pero tenemos el caso de los derechos civiles que ocurrieron en la Ciudad de México. Es decir, una vez que ya se tenía esta cuestión o esta idea de que iba a haber un cambio de gobierno, se decidieron blindar todas estas cuestiones referentes a la Constitución de la Ciudad de México para garantizar estos derechos a la población independientemente de quién estuviera en el gobierno. Algo que no vemos aquí, sino todo lo contrario, vemos un chantaje por parte del gobierno actual. Así es. Y como todas las historias, esta historia tiene un final y si tiene un final no puede ser feliz, ¿no? Un duro, amargo y trágico final, compañeros. Para el 2 de abril, apenas a 15 días después de consumar la comuna, comenzaron los ataques. París se convirtió en una víctima constante de bombardeos. El 21 de mayo, las puertas occidentales de la comuna cayeron, comenzando la reconquista de aquellos que huyeron a Versalles. Por el extremo occidental se encontraban los barrios acaudalados, quienes recibieron con aplausos a los conquistadores. Pero el resto de París intentó resistir inútilmente. Cuando la derrota era inminente, los miembros de la comuna comenzaron a quemar edificios históricos que eran símbolos del imperio. En este momento, bueno, en ese momento específico, los miembros de la comuna ya desesperados por, madre mía, teníamos una vida ejemplar, teníamos una vida que no podíamos cambiar por nada y nos la están arrebatando parte por parte. Nosotros también les vamos a arrebatar lo que aman. Y Sí, por supuesto. Y llegamos a la destrucción de la columna de Vendôme, justamente. exacto, y empezamos a quemar todos estos sitios que son históricamente importantes para el imperio. Empezamos a destrozar todo aquello. Y aquí es donde apareció una de las, de las amenazas de los comuneros que nunca se llegaron a consumar realmente hacia hacia el imperio, que dijeron que si el imperio ingresaba a la comuna de París, los comuneros asesinarían a todo aquel que sea imperialista, cosa que pues nunca se logró. Realmente solo fue como una amenaza de dientes para afuera. Sí, justamente una estrategia un tanto interesante, ¿no? Cómo se llegó esta parte de la represión por parte de las Fuerzas Armadas francesas, al menos las reconocidas, porque claramente el valor y la justicia estaban de cierto lado, que no eran de las fuerzas francesas, pero que también existió esta contraparte, ¿no? Cada persona que tenga un vínculo con este tipo de cuestiones capitalistas o que busque quitar esta idea de la comuna, va a recibir ese tipo de represalia, pero vaya, no se concretaron pues, precisamente por estos mismos ideales de la comuna. Estos mismos ideales yo creo que fueron lo que no tuvo cabida para que se ejecutaran este tipo de acciones tan mortíferas y sobre todo no recaer o no ponerse al nivel de las fuerzas francesas que hicieron tales tipos de atrocidades, ¿no? Claramente. Pero bueno, el lapso de la historia que sigue aquí es brutal, simplemente brutal, ¿no? Las fuerzas imperiales No, tú con... dime, 180.000 soldados franceses para reprimir a la comuna de 50.000. Así es, así es. Las Creo fu- que algo en términos muy drásticos y verdaderamente exagerado, sobre todo considerando que tratas de reformar la cuestión, no erradicar a la población. Las fuerzas imperiales comenzaron a detener, secuestrar y por último fusilar a todo aquel hombre, mujer, niño, niña que fuese acusado de comunero.
Era como una cacería de brujas, ¿sabes? No, fue una cacería de brujas horrible. Justamente si eran los 50.000, hay que hablar en términos. Es decir, se calculan más de 30.000 muertes por parte de los comuneros en manos del ejército francés. 30.000 muertes. Pintaron París de color rojo sangre. Es algo completamente inaudito en esta parte de la historia, algo verdaderamente terrible. Y pues el resto de los comuneros fueron perseguidos. Fue una persecución política en su máximo esplendor, como bien lo comenta, compañero 2. Sí, sí, miles de civiles desarmados fueron fusilados y los demás encarcelados solamente porque alguien dijo, él es comunero. Y la historia cuenta que incluso 7.000 personas tuvieron que exiliarse para no ser asesinadas o perseguidas. Exactamente, justamente parte bueno, estos 20.000 restantes, ¿no? ¿Y qué tal la imagen? Yo estoy completamente impactado por la imagen de la defensa civil de los comuneros con barricadas formadas por hombres, mujeres y niños, a los que les tocó luchar contra artillería militar francesa. ¿Qué Claro, imagen es esa? ¿Qué poder de imagen es esa? es doloroso incluso verlo, ¿sabes? Y algo que me parece todavía increíble, algo fascinante, un solo defendiente en la última barricada para defender a la comuna. ¿Qué opina, compañero? Un solo hombre en la última barricada. Ay, Dios mío, se me pone chinita la piel, camarada. Es asombroso, es Un, heroico, porque un solo hombre al final de la barricada que no se quitó de ahí hasta que llegaron las fuerzas imperiales. Se mantuvo ahí estoico y preparado para lo que se viniera. justamente, me parece algo fabuloso, me parece un hecho histórico que debería recordar Francia en su máximo esplendor por el heroísmo que tuvieron los comuneros en esta ocasión. Pero bueno, la cuenta oficial, caballero, usted me estaba mencionando que se calculan 30.000 muertos, ¿no? Más de 30.000 Yo he muertos. escuchado historias de que se calculan hasta 40.000. Oh, sí, y la verdad, semejante masacre en manos de las fuerzas francesas, no lo vería muy extraordinario, que digamos. Quiero que sepa cuál es la cuenta oficial, lo que el gobierno de Francia dice que fueron los asesinatos de comuneros. 6.667 si no me equivoco, ¿no? Así es, Qué completamente. completa farsa, Dios seis mío. mil seiscientos sesenta y siete comuneros muertos y el resto para llegar a los 40.000, no sé, Sí, sí, exacto. estaban escondidos bajo piedras y ahí se quedaron o no entiendo por qué desaparecieron, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Increíble que sigan disfrazando este acontecimiento que significó la vida, la lucha y los sueños de toda una población. Sí, no. Y bueno, fue así que el 21 de mayo de 1871 comenzó la masacre de obreros de forma indiscriminada y terminó el 28 de mayo del mismo año, dándole fin al A hermoso la Comuna proyecto, de París. al precioso proyecto, a la primer dictadura del proletariado, la Comuna de París. Justamente, compañero. Pues, ¿Qué, qué puede concluir de esto, camarada? pues justamente como lo comenté en la introducción, es decir, me parece justamente una de las injusticias sociales más calladas de la historia, porque representa gran parte de los ideales, incluso una mezcla maravillosa de los ideales de la República y de las cuestiones socialistas. Me parece un primer peldaño a lo que comentaba anteriormente referente al protosocialismo, me parece esta vía de transición que fue completamente reprimida por un Estado absolutista y autoritario como lo sería un imperio. Entonces, eso es lo que podría concluir. Me parece algo muy trágico que haya acabado de una forma tan pronta. Creo claramente como puede que existan distintas opiniones o distintas cuestiones políticas referente a la manera de ejecutar los proyectos, pero si algo es muy seguro es que es simplemente injusto no dejar participar a alguien. Y esto fue lo que se vivió en la Comuna de París. No dejaron Claro, participar a este tipo de socialismo. y llevando esto a un tema más actual realmente, podemos ver el, el tema de todas las comunidades indígenas que son invisibilizadas por parte del Estado, ¿no?
Por El tema, supuesto, y que en mayor medida funcionan como este tipo de comunas, porque estos proyectos justamente de comunidades logran replicar este tipo de forma de gobierno y hacer que tengan una eficiencia asombrosa. sí, ¿no? El hecho de que megaproyectos como el Tren Maya esté amenazando a tantas comunidades indígenas, el hecho de que proyectos como la colonización, se le podría decir así, de muchas partes que son más bien colonias obreras de la Ciudad de México, está haciendo simplemente un crimen en contra de estas personas que Y pareciera. añadido al ecocidio que representa, pues justamente los, los, los bienes de la nación, los bienes de la naturaleza que están estipulados en nuestra propia Constitución. Claro, es simplemente un crimen, le diría yo. Claro, claro, claro. Pues, compañero 2, me dio muchísimo gusto compartir este espacio con usted. Me siento completamente gratificado de poder establecer este tipo de charlas y para mí ha sido todo un gusto. Muchas gracias, camarada Allende. Usted sabe que este podcast está abierto para usted el día que quiera, cuando necesite, y podremos hablar más adelante de otros temas que le traeré a la mesa para desmenuzarlos poco a poco. Claro que sí, nuevamente sería todo un gusto aceptar invitaciones para futuros temas y un saludo a todos los seguidores del Frente Popular, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, los seguidores del Frente Popular escuchan y resistan hasta la victoria siempre.